seminario se va a llamar En busca del hombre arquetípico. Este seminario tiene como objetivo, como lo dice su título, hacer precisamente una lectura amplia, extendida, crítica de la obra de Carl Gustav Jung, que creemos que tiene precisamente mucho que ofrecernos en esta perspectiva compleja, y empezaremos a trabajar precisamente con un programa que ha elaborado Laura Roy. Laura Roy es psicóloga, ella se ha también formado en toda esta teoría junguiana, ha tenido la posibilidad de tener experiencias de formación junguiana, y entonces ella ha elaborado un programa que vamos a ir siguiendo cada una de las sesiones. En el día de hoy en particular, vamos a estar viendo como tema general el inconsciente colectivo y los arquetipos. Y los problemas, los planteamientos a reflexionar el día de hoy son definir qué es el inconsciente colectivo, qué son los arquetipos, cuáles son las representaciones arquetipales y los símbolos, y cuál es la evolución de la conciencia. Este es el tema que nos va a preocupar el día de hoy, y en el cual vamos a ocupar, mejor dicho. Y este seminario que estamos entonces abriendo se está subiendo a nuestros programas, a nuestros proyectos de difusión. Uno es el de Enquiapsimia, que es proyecto de difusión a nivel de YouTube, y el otro es a nuestro proyecto editorial Energía, Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Entonces, pues comenzaremos el día de hoy. Los integrantes que estamos fundando este nuevo seminario, pues somos Carmen Trejo, psiquiatra y psicoanalista; Alfredo Alcántar, psiquiatra y psicoanalista; Abraham Manzano, psiquiatra y psicoanalista; Laura, que es precisamente psicóloga que se ha especializado en el estudio de Carl Gustav Jung; y Francisco Gutiérrez, que él es precisamente también filósofo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que también se formó como psicoanalista en la Fundación Mexicana de Psicoterapia Psicodinámica. Pues vamos entonces a empezar nuestro seminario, y empezaremos entonces pues con el tema que nos atrae. Cada quien hará una postulación inicial de lo que cree, y luego ya iremos tocando cada uno de los temas que hemos visto que es parte de nuestros temas, ¿no? Definir el inconsciente colectivo, cuáles son los arquetipos, cuáles son representaciones arquetipales y símbolos, y la evolución de la conciencia. Pero no sé si quisieran comenzar ustedes con alguna explicación general de lo que tenemos para nuestra lectura del día de hoy. Tocayo, Pues, Carmen, bueno, sí. no, quien sea, no, está bien. Carmen. Bueno, pues considerando así de entrada al inconsciente colectivo, sí representan un concepto muy difícil de aprender con H intermedio, ¿no? Porque uno lo primero que piensa como psicoanalista es el inconsciente está dentro del individuo, nada más, ¿no? O sea, el inconsciente no puede ser colectivo. Entonces ahí viene un primer choque conceptual muy fuerte de cómo es, y digo, y me sigo haciendo la pregunta bien honesta, ¿eh? ¿Cómo es que ese inconsciente que pertenece al individuo puede ser eh, eh, colectivo, ¿no? Esta es una primera aproximación que creo yo que es bien importante. Y entonces sí representa un problema teórico de comprensión profunda, ¿no? Porque se dice, ¿no? O sea, nos preguntamos, bueno, ¿qué hay dentro del inconsciente colectivo? Y la respuesta es, dentro del inconsciente colectivo hay arquetipos, ¿no? Bueno, ese es el segundo gran concepto
que habría que definir como con mucho cuidado para poder adentrarnos en estos conceptos y que representen mucho cierta dificultad. Entonces, pues si empezamos con estas dos preguntas, yo creo que empezaríamos bien, ¿no? A tratar de definir y de encontrar una respuesta, bueno, de dar una respuesta a estas preguntas iniciales que se me ocurren. Pues, buenas tardes y hola a todos. Yo pienso que esta cuestión del arquetipo y del inconsciente colectivo es un tema bastante interesante, evidentemente, y también es el centro de una problemática, porque evidentemente hay que comprender qué significa y qué se entiende por arquetipos y qué se entiende por inconsciente colectivo, y más allá de eso, cómo es que podemos comprobar que hay una existencia de un inconsciente colectivo y que hay que existe también esta cuestión del arquetipo, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar todo esto? Em, Evidentemente, hay mucha gente y hay mucha discusión con respecto a esto. Hay mucha gente que cuestiona su veracidad, que cuestiona la, la realidad del inconsciente colectivo, que cuestiona su existencia. Y, y pues en ese caso habría entonces también que definir cómo es que se puede conectar con este inconsciente colectivo, cómo se puede conectar con estos arquetipos, ¿no? Según Jung, lo arquetípico justamente hace presencia a través de la mitología, hace presencia a través de los sueños de forma espontánea. Son todas estas cuestiones que surgen de forma espontánea, como acabo de mencionar, que surgen de forma espontánea y que no tienen ninguna explicación con respecto al desarrollo vital de la persona y del individuo en cuestión, ¿no? Es obvio que también eso, pues, cuestiona, también hay como alguna polémica, porque evidentemente podríamos no acordarnos de eso y no por eso es colectivo, ¿no? Simplemente no tenemos recuerdo de saber o de tener esta imagen, ¿no? Es inconsciente por alguna razón. Entonces, eso también es algo que se tiene que considerar y bueno, también hay que considerar cómo se manifiesta también el arquetipo de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Es decir, hoy en día que estamos tan conectados y que es tan globalizada la sociedad, ¿qué puede ser arquetípico? Porque ya tenemos una conexión y una información globalizada, ¿no? Entonces, ya se vuelve cada vez más complicado tal vez percibir algo como arquetípico, porque tenemos esta aprehensión con H mediante el estudio, mediante la lectura, mediante el conocimiento virtual, ¿no? Nos conectamos por redes, por videos, pues, por cuestiones ya más amplias de información, de divulgación, de difusión. Entonces también es como plantearnos estas problemáticas que desde mi punto de vista son relevantes de responder, porque hay que comprender también el inconsciente colectivo desde nuestro punto de vista como sociedad hipermoderna, como sociedad en la que vivimos hoy en día, y cómo se manifiesta en nosotros, ¿no? Yo decía que eran los sueños y esta cuestión mítica y esta cuestión como de cuentos, que también habría que preguntarnos cuál es el mito que vivimos hoy en día como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el mito que también en los que nosotros también estamos imbuidos como individuos y como colectivo? Porque también hay una cuestión ahí del desarrollo y cómo es que también esta cuestión mítica se ha ido un poco olvidando y en ese sentido, ¿cómo es que podemos pensar, ¿existe un mito del hombre moderno o no existe, no? Son algunas de las cuestiones que ahorita también me hacen ruido y que me gustaría que en su momento también lo platicáramos y a ver pues si sale un poquito, ¿no? En esta introducción que vamos a hacer el día de hoy con respecto al inconsciente colectivo y a los arquetipos. Sí, a mí me gustaría poner en la mesa
tres conceptos fundamentales. El primero sería el psiquismo, que precisamente para mí me parece que es una de las coordenadas que nos pueden ayudar a explorar sin perdernos mucho en estos mares del inconsciente, válgame la licencia, eh, para ir precisamente construyendo desde el arquetipo como una función social, cultural, pero también como parte de la expresión del sujeto y del individuo. Y hago estos dos niveles porque tiene que ver también con un elemento que también es un concepto muy importante, que es el de la conciencia, ¿no? Si nosotros vamos pensando desde Freud, ¿no? El sentido del inconsciente y el aparato psíquico, sus modelos teóricos habían apuntalado precisamente desde lo inconsciente esto, aquello que no podíamos tener como racional, sino que se armaba desde un lenguaje simbólico, desde un lenguaje más empático, más emocional, y que va construyendo una narrativa. Entonces, si retomamos el sentido del inconsciente, el sentido del psiquismo y este sentido de la conciencia, creo que podemos empezar a ir haciendo precisamente sus pequeñas inserciones hacia esta concepción junguiana del arquetipo. Lo segundo, precisamente, la figuración de los sueños. Freud retomaba precisamente como parte de esta expresión del inconsciente, la más regia, en donde se expresaban precisamente los conflictos y que había que interpretarlos. Quizá una de las aportaciones más importantes de este sentido cultural es que Jung llega a este extremo de la hermenéutica de los símbolos a darnos claves y darnos elementos para poder navegar precisamente no solo en el psiquismo individual, sino también en este psiquismo colectivo y va a ir construyendo precisamente los sentidos de los mitos, los sentidos de las leyendas, de las formulaciones de estas historias colectivas. Y claro, hablando precisamente de estos grandes traumas, de estos grandes momentos. Y en ese sentido también, sí, me parece muy importante, o sea, ya habíamos dicho como conciencia, psiquismo, hablar precisamente de este otro elemento que tiene que ver con el mito como tal, ¿no? Es decir, esta narración que tiene una forma simbólica que nos ayuda a elaborar, ¿no? Y que en el sentido propio de la clínica junguiana, sí, el mito, lo que se construye con el paciente es a partir precisamente de esta narración que va dando luz, ¿no? Aquí no quisiera adelantarme hasta la sombra, ¿no? Pero que es un concepto crucial en Jung, en donde el inconsciente precisamente lo que va, está ensombrecido y conforme se va narrando la historia, conforme se va reconstruyendo los símbolos, se va dando luz. Y entonces la metáfora es maravillosa porque nos dice que nunca alcanzaremos a mantener completamente alumbrado el inconsciente, siempre habrá estas sombras, pero siempre estaremos dando luz. Y entonces genera una dinámica que dentro del psiquismo del sujeto sí conecta para la sanación, pero dentro del sentido arquetípico va elaborando, digamos, como una especie de vacuna social, cultural, para precisamente prevenir o reconducir el trauma social. Bueno, yo a lo mejor así quisiera comenzar con una intervención un poco combinada entre pedagógica y entre dinámica. Si consideramos pues que el objetivo de este primer seminario es definir qué es el inconsciente colectivo, qué son los arquetipos, qué es las representaciones arquetipales, a nivel más pedagógico, yo iniciaría más bien hablando pues, de que estos conceptos junguianos van más allá de los conceptos del inconsciente freudiano, que es el que ha permeado a nivel de la cultura general y de las escuelas psicoanalíticas, donde únicamente
se pone, o más bien se pone el énfasis principalmente en el material reprimido de la conciencia por no querer ser conocido por la parte consciente, ¿no? Y ya con esta perspectiva junguiana acerca de lo que él define como inconsciente colectivo, creo que Jung nos invita a que entremos a esta visión que ya decían Laura y decía Francisco Javier, acerca de cómo es que el psiquismo que emerge en el Homo sapiens tiene características que mismo Jung decía que van a ser muy diferentes a los procesos de elaboración compleja que tiene un ave cuando hace un nido. Cuando Jung hablaba de un ave que hace su nido, decía que había un instinto que le permitía, que tenía la información heredada de una manera entre genética y entre aprendida, que le permitía finalmente formar un nido, ¿no? Y en el caso de la mente del Homo sapiens, Jung hace énfasis de cómo es que este inconsciente colectivo tiene que ver con procesos arquetipales formados que todos tenemos, todos los Homo sapiens, de cualquier cultura, ya sea de Oriente, de Occidente, de cualquier parte del mundo, el cerebro del Homo sapiens contiene una serie de parámetros, de guías, de reflejos arquetipales incluidos en su herencia filogenética, ontogenética, que le permite tener una vida psíquica con ciertos conflictos que repetimos en todas las culturas a través de las representaciones en los mitos, de las representaciones en los cuentos, y que es entonces donde esta visión intercultural nos permite ver las grandes diferencias que hay en diferentes partes del mundo, pero al mismo tiempo nos permite ver las grandes similitudes que tenemos en nuestros conflictos. Entonces, de alguna manera, yo creo que Jung, con estas primeras definiciones, ya en el siglo XX, en donde la cultura predominante en el mundo era la europea, ya nos invita a darnos cuenta que ese predominio de lo racional consciente, a final de cuentas, tiene un sustrato filogenéticamente mucho más antiguo que nos va a dar y matizar nuestra vida cotidiana. Y Jung hablaba mucho de eso, ¿no? De cómo en la parte consciente europea, científica, se había perdido, se había ganado muchísimo en lo específico y en lo preciso, y perdíamos en esta sabiduría, que es precisamente la sabiduría arquetípica, la representación emocional arquetípica, que no es casualidad que por muy eurocéntricos que seamos en el mundo, pues sigue, digo, el arte, la literatura, la escultura, la pintura, siguen siendo representaciones mágicas que a través de anteriormente los mitos con más fuerza, y luego ahora con los cuentos, con las leyendas y con la ficción y con el arte, continúan siendo partes centrales de nuestra representación. Bueno, yo quería empezar por ahí. No sé, Abraham y Alfredo, si quisieran comenzar ustedes. Alfredo, quisieras decirnos tu primera aportación. Sí. Bien, pues yo me encuentro cada vez más fascinado por las aportaciones de Jung para comprender las obras de arte, de la cultura, incluso de la historia y de la psique humana viva. También en la clínica, la práctica que continuamos, pues basándonos en la técnica clásica freudiana y post-freudiana. Sin embargo, para trabajar con sueños, fantasías o recuerdos de los pacientes, me parece que la aportación de Jung es muy enriquecedora, sin mencionar pues aspectos como pues todo el caudal que tenemos los mexicanos
de la mitología y la poesía y el arte milenarios de nuestro país. Pienso que esta aportación de Jung nos va a facilitar la comprensión, incluso la discusión y tal vez el enriquecimiento tanto de la comprensión como el diálogo respecto a las obras de las que somos tan ricos herederos. Eso sería mi punto de partida. Sí, gracias. ¿Abraham? Sí, mira, bueno, una disculpa por llegar tarde, tuve problemas técnicos, pero ya llegué. Sí, mira, estaba viendo esto en uno de los documentos que compartimos y que los arquetipos pueden ser pensados, pueden ser pensamientos, imágenes, conceptos, experiencias. Y cruzándolo con lo que tú decías, Javier, en relación a que en la evolución está inscrito un lugar, ¿no? En donde se tiene una información, donde devienen una serie de cuestiones. Esto me ha llevado a pensar también que de cómo lo podemos ver en la clínica a través de estos sentimientos y emociones, etcétera, ligados a algunos aspectos del sueño, ¿no? La manera de ver el sueño a partir de aquí es diferente. Por ejemplo, cuando los pacientes relatan estas entradas a lo hipnopómpico e hipnagógico, ¿no? En esos, probablemente es lo que dice el Freud, que la entrada del sueño, la fatiga, etcétera, hay un debilitamiento de la represión y de lo inconsciente. Entonces emergen sin ser típicamente los retornos del reprimido, sino emergen circunstancias que nosotros tenemos ya como preprogramadas. Y aquí yo siempre he estado pensando qué tanto tenemos como tú lo decías, yo lo había pensado diferente, qué tanto tenemos una memoria filogenética, así del filum, ¿no? Y una memoria ontogenética desarrollada per se, ¿no? En el sentido epigenético. Pero desde el punto de vista de la filogenética, de repente nosotros en la parte central, mirándonos de una manera muy egoísta, no queremos ver los conocimientos que tiene toda la naturaleza, ¿no? Los animales en la reproducción, etcétera. Claro que son conocimientos de los cuales no sabemos, ni siquiera tenemos la posibilidad de pensar que puedan tener imágenes, conceptos, imágenes, conceptos, etcétera. Puerta principal detectó un movimiento. Pero nosotros sí tenemos esa capacidad por la evolución del sistema nervioso central, pero también tenemos una información que traemos. Esto es importante porque cuando realizábamos mitos, veíamos que, no sé exactamente quién, pero creo que Otto Rank decía que retomó las tres hipótesis que había, ¿no? Uno, la de las migraciones, y la que a mí me llamó la atención era como un conocimiento primario, ¿no? Que hay todo un grupo de mitólogos que han pensado que existe como un conocimiento primario y que no tiene ni geografía, ni tiempo, etcétera, pero como que es un común denominador. Claro que ahí entraría toda la parte de la que nos ha ilustrado Alfredo, de la capacidad mitopoyética del individuo, ¿no? En donde estaría esto como una elaboración meramente humana, pero también bajo una parte neural, ¿no? Lo que sería como el hardware y el software, ¿no? La parte neural que nos da la capacidad para tener este tipo de almacenamientos. Es decir, que por nosotros podemos contener un conjunto de memorias filogenéticamente introyectadas más allá
más allá de lo mero consciente o lo que se puede ir integrando por la evolución del conocimiento de cada sujeto. Recordemos, por ejemplo, los experimentos de las ratas, ¿no? En donde una rata aprende un laberinto, le sacan una sustancia, se le meten a otra rata y entonces va la otra, ya adquiere el conocimiento del laberinto. Esa parte proteica, esa parte allí, existen muchos indicadores en la naturaleza en donde existe una memoria filogenética, pero en el humano nosotros, yo creo que por vanidad humana, no hemos querido admitir, y esto es precisamente lo que nos trae Jung, ¿no? No son el centro de la creación, no son el centro de todo el conocimiento, sino hay un conocimiento construido por la evolución y por la evolución de la humanidad, ¿no? Eso me hace pensar. Bueno, pues empezamos la discusión, ¿no? Sí, Carmen, ya, ahora sí, charlemos entre nosotros. Sí, Carmen. Sí, pero pues yo continúo un poquito justo para discutir, ¿no? De qué cualidad psíquica son los arquetipos y que entiendo que se ven, que se manifiestan en los sueños, ¿no? Y depende, y ahí yo creo que el sueño es un asunto clave, porque el soñante, pues es un individuo, el soñante va a crear imágenes, pero esas imágenes que pudiéramos llamarle símbolos, ¿no? Van a estar muy conectadas con su colectivo, vamos a decirlo así, lo voy a decir así, y con él mismo en su propio proyecto y trayecto de vida, pero a la vez van a estar conectadas con su comunidad, con su grupo. Y desde eso, bueno, el simbolismo que va a soñar, ¿verdad? Pues lo va a interpretar desde diferentes vertientes y la riqueza de ese símbolo pues va a ser muy grande si se ahonda en tratar de entender por qué soñó determinado aspecto, ¿no? Para mí, algo que queda como un poquito más claro, digamos, sería esta cuestión de el arquetipo, para dar un ejemplo práctico, ¿no? Ustedes me corregirán si voy bien o no, ¿no? El arquetipo madre es una primera impresión que existe en todos los animales mamíferos y humanos, ¿no? Entonces, ahí hay un enorme conocimiento de ese arquetipo. Y entonces se conecta ahí con lo colectivo y con lo individual y nos da esta riqueza. Por eso pues, yo me sigo preguntando, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de este inconsciente colectivo? No sé qué piensen del planteamiento de la pregunta o cómo la plantearían ustedes. Bueno, a mí me gusta tu ejemplo, ¿no? Porque creo que nos introduce a una reflexión, ¿no? Que en este primer seminario que estamos teniendo, donde uno de los principales objetivos es el inconsciente colectivo, tu ejemplo es precisamente como de gran importancia
para empezar a reflexionar acerca de cómo es que compartimos con otros mamíferos y reptiles y aves todo ese proceso del arquetipo madre, con las grandes diferencias de cerebros que no son del Homo sapiens y en donde esa conducta materna que vemos en otras especies, de alguna manera se reproduce también en el humano, nada más que ahora con otras características psíquicas de la vida propiamente del psiquismo humano. Entonces, por eso el ejemplo me parece sensacional, porque nos permite acercarnos otra vez al fenómeno del inconsciente colectivo, en donde ya no estamos haciendo extrapolaciones freudianas de inicios del siglo XX para ver cómo se lo distribuimos a toda la humanidad, sino estamos más bien incluyendo conocimientos de largo alcance desde la formación de las especies, de cómo se gestaron habilidades en las diferentes especies, y no solo mamíferos, aves, reptiles, peces, que gestan conductas y que en el caso del Homo sapiens, pues emergen diferentes culturas en todo el mundo y en cada una ese arquetipo madre va a mostrar diferencias y similitudes y que finalmente van a estar compartidos desde esta visión filogenética para posteriormente en procesos psíquicos emergentes de fenómenos de interacción de la madre y del hijo, gestan nuevas perspectivas que de hecho son las que a veces abundamos en nuestra clínica psicoanalítica y que sin esta como aportación junguiana de verlos de largo alcance, verlos ya desde una perspectiva filogenética, luego nos quitan como esta visión, pues hasta más biológica, se puede decir, de cómo estos procesos van a tener un impacto en el emergente psíquico. Y luego yo aquí por eso traería mucho toda esta contribución que hizo Carl Sagan del cerebro triuno, cuando decía pues, que el cerebro que íbamos adquiriendo los humanos era un cerebro que compartíamos en muchas cosas con los reptiles, con las aves, con los peces, y que luego cuando emergía el sistema límbico y emergía el área cortical, pues iban complejizando, ¿no? Y después a una historia de la cultura, ¿no? De 30 siglos tan importante que hemos tenido, pues la transmisión transgeneracional ya también tiene todos estos elementos culturales que hacen que cada nueva generación pues vaya adquiriendo procesos psíquicos pues cada vez más complejos que nos tienen tan imbuidos en nuestro mundo humano que se nos olvida que ese 1% de diferencia genética que tenemos con los monos, en realidad es 1% muy chiquitito, pero como nuestro mundo es cultural humano, es 1% es enorme, ¿no? Pero a final de cuentas, si recordamos que nos parecemos 99% a la estructura genética de los monos, pues nos daremos cuenta con más fuerza de cómo es que esto va finalmente a ser la base de todo el proceso de comportamiento psíquico humano y que luego ya en ese 1% pues ya hemos hecho toda una serie de elucubraciones culturales del proceso de maternaje y de la crianza, ¿no? Sí, y de cierta forma yo creo que, vamos a decir, entre más biológico, innato o instintivo sea este arquetipo, por ejemplo, retomamos el de la madre, yo quiero pensar que la amplitud arquetipal, la amplitud del arquetipo también va a ser más amplia, va a ser más profunda. A lo que voy es que entre más unido esté a esta rama filogenética, a este desarrollo humano y animal, más bien, este desarrollo animal, entre más profundo esté, yo desde mi punto de vista creo que la amplitud del arquetipo es mayor, en el sentido de que su red de constelación, pero su red de símbolos va a ser muchísimo más grande y se va a ver se va a expresar en todas las sociedades y se va a manifestar de formas distintas, pero siempre va a estar en este discurso simbólico y mitológico, ¿no?
Entonces, esto me hace pensar un poquito en si existen niveles arquetipales, es decir, vamos a decir que que el arquetipo de la madre es uno fundamental porque está muy ligado a esta cuestión biológica, pero evidentemente con la conciencia que ha ido en desarrollo y con estas cuestiones ya del hombre y de su desarrollo de cultura y su desarrollo de civilización, sino también ha creado ciertos arquetipos que estén en un nivel ya propiamente humano y que no se tenga tanto en referencia o tanto similitud con lo animal. Es decir, sí tenemos arquetipos que están en relación con lo biológico, como este de la madre, vamos a decir también arquetipos ligados con la sexualidad, pero también pueden haber arquetipos ya propiamente de la conciencia humana que estén, por ejemplo, ligados al concepto del bien y del mal, ¿no? Eso del bien y del mal tiene su simbiología y sus arquetipos, pero no existen en el animal. Entonces quiere decir que también, de cierta forma, debe de haber una construcción psíquica, una construcción arquetípica, que va a depender del nivel de conciencia, va a depender de esta dinámica psíquica, cómo se va aumentando, se va difundiendo, y eso hace que tengan como más posibilidades y más complejidades, ¿no? Y de cierta forma el ser humano, por eso, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista es como tan complejo otra vez, porque yo creo que hay diferentes niveles. Sí está esta parte animal, pero también creo que está esta parte puramente humana que ya no compartimos tanto con los animales y que también tiene su trasfondo arquetípico y tiene también su trasfondo simbólico, cultural e histórico, ¿no? Nada más rápidamente, quería leer un fragmento de lo que acaba de decir Laura, porque me parece importantísimo, ¿no? Un fragmento precisamente del arquetipo inconsciente colectivo de Jung, que quería yo leer ahí, porque lo que está diciendo Laura, por eso me parece tan importante, porque ya pasamos a lo más cultural. En estos derivados arquetipales culturales, que como Jung dice, pues son múltiples, ¿no? Dice, pero tan pronto como se despoja a esos tipos de su fenomenología casuística y se intenta examinarlos en sus relaciones con las otras formas arquetípicas, aumentan hasta convertirse en las relaciones simbólico-históricas tan extensas y difusas que se llega a la conclusión de que los elementos psíquicos básicos son de un polimorfismo cambiante e impreciso que supera por completo la capacidad humana de imaginación. Bueno, que quería nada Claro. más leer ese fragmento por todo esto que decía Laura. Sí, y aparte hay que considerar que justamente regreso un poco a lo que dije, ¿no? No sabemos la amplitud de un arquetipo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de concebir el arquetipo en su estado puro, ¿no? Nosotros, cuando entramos en contacto con un arquetipo, entramos en contacto con una representación arquetípica que nosotros podemos entender de acuerdo a nuestro desarrollo mental, ¿no? Y nuestro desarrollo individual. Entonces, el arquetipo se va a poder manifestar de diferentes maneras, pero es una representación, es una forma que se le da al arquetipo que como dice Jung, en realidad el arquetipo es una posibilidad que no es consciente y está preformada y no tiene esta rigidez, no está compactado en un símbolo. Hay muchos símbolos para un mismo arquetipo. Entonces, de cierta forma, se vuelve intangible y se vuelve algo inaprensible que, que limita muchísimo la comprensión total de un arquetipo para el individuo, para el ser humano. El arquetipo ánima me parece que es uno de los más movilizadores para la mente masculina. No sé si me equivoquen, pero yo lo he visto en mis pacientes o en la producción literaria y artística, cómo moviliza esa representación psíquica de lo femenino en el alma masculina, cómo motiva
hace sufrir, y recuerdo en este momento a productores como López Velarde o Manuel Acuña, cómo estaban transidos por la imago femenina, por el recuerdo de más la representación del arquetipo ánima en estas personas, estos seres. Los pintores también, los pintores, pienso en los pintores del Renacimiento italiano, cómo representaban a la Madonna, la Virgen con el niño. Es pues una representación psíquica de lo reverencial hacia lo sagrado de la imagen femenina y el recuerdo de la madre en la mente de los sujetos masculinos. En la práctica clínica, pues esto es constante. No hay día, no hay persona en que no se represente de una u otra manera el arquetipo ánima. Los que sufren por amor, los que están disfrutando de la fantasía amorosa o de los hechos reales, pero regidos en gran parte en su vivencia psíquica, consciente e inconsciente, por la presencia del arquetipo y sus funciones, su operación en el psiquismo tan poderoso. Y en la cuestión de los mitos, pues trabajamos hace meses o el año anterior, trabajamos sobre el mito guadalupano, que es una contundente pues manifestación de el ánima y la representación materna en el inconsciente colectivo mexicano, incluso desde la época prehispánica. Sí, y también es interesante porque hablando, regresando un poquito a esta cuestión colectiva, el ánima usualmente, bueno, o sea, sí lo entendemos, es la energía femenina, ¿no? Y usualmente se relaciona muchísimo con la oscuridad, con cuestiones profundas, con siempre estar no sé, por ejemplo, en una cueva, en lugares lúgubres, oscuros, y usualmente, no sé, las divinidades femeninas se les ligaba mucho con la luna, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en la diosa Ixchel, que era la diosa de la luna, la diosa de la muerte, y su esposo, ahorita no me acuerdo de su nombre, que él representaba el sol y representaba esta cuestión racional y esta parte abierta, iluminada, ¿no? Entonces, a mí me gusta también pensar o, bueno, ver de forma reiterativa en diferentes mitologías este entrelazamiento que existe entre el ánima, la energía femenina y la cuestión de ir hacia lo profundo, hacia la tierra profunda, hacia la gran madre, y el ánimos, que es más bien un movimiento ascendente, ¿no? Hacia el cielo, hacia una cuestión de la luz, una cuestión de más masculina que asciende todo el tiempo. Y me gusta ver que sí que existe, ¿no? En diferentes mitologías. Dije ahorita una prehispánica, la maya, pero también está en varias, en la cultura indioamericana también. Ellos creen que existe esta cuestión de la madre que está en la tierra, la madre tierra, y el padre cielo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo diferentes mitologías, si bien tienen una manera muy distinta de moverse, su esencia es básicamente la misma, ¿no? Y también podemos pensar en el oriente, em, creo que es en el taoísmo, ¿no? Igual tienen esta idea de que lo femenino es profundo y es oscuro, y lo masculino es la iluminación, la luz, esta cuestión más racional, esta cuestión de despertar, esta cuestión de la conciencia. Bueno, a mí me gustaría, precisamente siguiendo un poco esto, hacer unas puntualizaciones precisamente desde el psiquismo.
Si nosotros pensamos en el sueño es la representación que está en estas imagos, lo que nos va conectando es precisamente con la propia historia, el propio recuerdo y la narrativa del sujeto, es decir, su propio mito. Si nosotros pensamos la mitología o las escrituras, ¿sí? Lo que encontramos es precisamente este sueño social expresado en estos elementos. Por eso me parece muy valioso esto que dicen ambos, porque lo que nosotros vamos viendo como estos dos principios es una dialéctica que no está conectada y que en un sentido, digamos, incluso de trabajo, nos va enseñando un poco que el sentido de entender la psicología junguiana implica no un esfuerzo hacia este ánimo racional, sino una integración de lo racional y de lo profundo, oscuro, femenino. Y en este sentido, por eso, si nosotros vamos viendo en esta dialéctica, nunca acaba. Y esa es, digamos, quizá la parte más valiosa, porque simbólicamente siempre nos está nutriendo. ¿Y esto a qué ayuda? A que precisamente en los momentos históricos, cuando hay un trauma social, cuando tenemos nosotros un elemento donde la vivencia se reúne y se protege, ¿sí? Se genera precisamente el mito para poder explicar lo que sucedió. Y a partir de ahí entonces vamos encontrando, sí, una vida social, cultural y una vida psíquica individual. Así como nosotros tenemos el desarrollo psicogenético, tenemos este desarrollo social, genético, cultural. Y claro, si nosotros regresamos precisamente al sentido del arquetipo, el arquetipo junta todos estos elementos. Y claro, es desde la perspectiva del psiquismo en donde nosotros al recuperar el sentido simbólico, empezamos a encontrar una expresión y una forma de actuar frente a lo que nos va aconteciendo en nuestra vida normal, ¿sí? Y desde nuestra vida psíquica. Por eso, quizá estos elementos filogenéticos y ontogenéticos están expresados en los elementos más vitales. Y que además, si uno lo va haciendo la diferenciación que sí, entre lo que sería el instinto y lo que sería propiamente sí, la domesticación del instinto, ¿no? Es decir, de este juego precisamente, de esta construcción racional, por un lado, de nuestras culturas, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, ¿sí? Y por el otro lado, las vivencias propiamente de sobrevivencia. Si uno piensa en este momento que estamos viviendo de angustia, ¿sí? Ya hay una serie de mitos y hay una serie de arquetipos que se están funcionando, pues a partir de las redes, a partir de estas nuevas historias sobre las epidemias, sobre los cataclismos y de cómo estamos empezando a reaccionar frente a estos héroes, frente a estos principios, ¿sí? Y claro, desde distintos lugares que tendrían que ver la ciencia, el héroe, la sobrevivencia, ¿no? Y que están ya en un estrado en esta narrativa. Y que podemos ver precisamente cómo el sujeto acude a la historia, desde a las plataformas, a estos lugares donde están estas narrativas, para tratar de explicarse un momento y poder empezar a tratar de contener esta angustia, ¿no? En ese mismo sentido, si uno piensa otra vez cómo es que pensamos el arquetipo, pues el arquetipo se nutre precisamente de símbolos y de elementos que están conglomerando significados y significantes. Y en ese sentido, los significados que vamos construyendo sí nos van orientando a cómo actuar. Por supuesto, dentro de la clínica, cuando nosotros vamos desmontando sí, estos símbolos del sujeto dentro de su propio mito, sí, lo que vamos haciendo es dando, como decíamos hace rato, un poco de luz. Y entonces lo que se abre no es una propuesta de una indicación terapéutica, sino una propuesta sanadora de este principio interno, ¿no? De este psiquismo, para la acción, para poder empezar a contener y entonces elaborar el trauma y poder hablar desde otro lugar. Oye, Sí, y ahí fíjate que a mí me gustaría introducir un poco, ya aplicando toda esta
hoy nos hemos concentrado un poco más en mitos que Jung describió como básicos, el ánima y el ánimos. Lo femenino en el hombre, lo masculino en la mujer. Y ahí, aplicado a estas perspectivas de producción mítica, literaria, ¿cómo podemos encontrar cómo esa compenetración entre el hombre y la mujer puede tener desde lo más conflictivo y de lo más agresivo entre ambos géneros a lo más aterciopelado y lo más complementario a manera de yin yang? Y se me ocurría poner como ejemplos, pues precisamente, por ejemplo, en el caso de lo conflictivo, el mito de Medea y el mito de la Medusa, en donde hay un claro conflicto agresivo entre hombre y la mujer. Y luego se me ocurría poner en literatura lo que describe Virginia Woolf con Orlando, en que hay esa transposición de género y se experimenta de ambas maneras. Y luego, aterciopelado y muy hermoso, como lo que acabamos de revisar con Shakespeare, como As You Like It, como Gustéis, en donde hace esa unión hombre-mujer tan aterciopelada, tan linda, donde hay una posibilidad de compartir los géneros de forma amorosa, ¿no? Y entonces ahí entraríamos también a cómo a través de los mitos y las producciones literarias ficcionales podemos tener esas polarizaciones, ¿no? Porque hace rato que Laura hablaba del carácter profundo del ánima, de lo femenino, el carácter de lo ascendente, se me figuraba entonces hasta la parte sexual, ¿no? Que de alguna manera también Jung no le pone tanta importancia a lo sexual, ¿no? Sino más bien es como uno de los componentes más. Pero esta cuestión de la erección masculina y la profundidad vaginal, que también tienen esta posibilidad de ser de lo más hermoso que se complementa a lo más conflictivo. Si recuerdan un poco la película artística que hacía Pink Floyd The Wall, acerca de esa figura, de cómo es que puede llegar ese complemento a ser tan conflictivo también. Sí, y también retomando un poquito lo que acaba de decir Javier, pues lo podemos ver también en una cuestión social, ¿no? O sea, cómo evidentemente, como decía Francisco, lo que tenemos que llegar es como a una armonía entre las dos polaridades, ¿no? Pero entre más tensas estén esas polaridades, más conflicto va a haber. Y yo creo que hoy en día podemos vivir, lo podemos observar, por ejemplo, en estos movimientos como de rechazo a lo masculino, queriendo como resurgir justamente de forma muy potente toda esta cuestión femenina que ha sido sometida en una cuestión cultural histórica, ¿no? Pero más bien histórica. Y todo este resurgir femenino del inconsciente es por esta polaridad demasiado tensa y demasiado grande que ha existido entre esta parte racional masculina y esta parte más irracional inconsciente femenina, ¿no? Entonces, hoy en día se está viendo este surgimiento, pero al mismo tiempo sigue siendo una polarización entre dos polos, ¿no? Entre dos formas de ser. Entonces, lo que tendríamos que llegar a lograr como sociedad es la compenetración de las dos cosas, ¿no? Ni masculino ni femenino, sino ambos en armonía, de tal forma que pueda contribuir a este colectivo, ¿no? Porque si seguimos en estas cuestiones polarizadas, vamos a tener tendencia a proyectar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos, nosotras, por ejemplo, el ánimos en ese caso no lo estamos introyectando, lo estamos proyectando y lo estamos proyectando de una forma agresiva. Y el ánima del hombre está siendo también rechazado y se está viendo como una amenaza, porque siento a veces también que lo ven como estos movimientos femeninos, los ven como a una amenaza y de cierta forma lo es, ¿no? Porque están como queriendo someter al masculino. Entonces, me parece que en el momento en que existan estas tensiones en los dos polos, se va a seguir proyectando y no existe esta introyección, como dijo Francisco, esta introyección de las dos energías, porque esas dos energías coexisten en el ser, ¿no? Y tienen que llegar a un nivel
basal o a un nivel de equilibrio entre los dos para que pueda ser funcional y para que dejes de estar proyectando en el otro y de forma tan agresiva, porque también es eso. Y fíjate, con esto que dices, Laura, decía Javier que revisamos una obra de Shakespeare, se llama Como gustéis, donde hay una heroína, ¿verdad? Que se viste de varón y posteriormente retoma su rol femenino, ¿no? Pero esta obra fue escrita en 1599 y trata justamente este tema, ¿sí? Este tema maravilloso. Entonces ahí dice uno, bueno, el arquetipo ahí estaba, ¿no? Ahora, lo que yo pensaría también es que hay número infinito de arquetipos, ¿no? Así, infinito de arquetipos. Los más como destinados hacia un instinto y los más culturales, ¿no? Con esto que tú decías. Y realmente Jung solo trabaja con 3. Es como un poquito Freud, ¿no? Freud tenía toda la mitología, digamos, griega a su servicio y solo eligió un mito, el de Edipo. Entonces es como esto, ¿no? Como para mí sí es importante como ver la infinidad de arquetipos que puede haber, pero que Jung solo trabajó con 3, que son la sombra, el anima animus, que lo acabamos de mencionar así súper padre, y el tercero es el anciano sabio, ¿no? Que ya hablaremos de él, pero que son parte principal como de su obra, digamos, ¿no? Hasta aquí mi comentario. Pero ahí también, cuando habla de los arquetipos, también, por ejemplo, habla del niño. De hecho, hace una construcción con Kerenji, ¿no? Del arquetipo niño, y luego habla del arquetipo persona, y habla precisamente que el arquetipo persona son todos esos roles que tenemos todo el tiempo en la vida cotidiana, porque ahorita estamos en roles, estamos en un rol cada uno de crítico, sobre la obra arquetípica, pero al rato vamos a estar en nuestro rol de médico y al rato vamos a estar en nuestro rol de padre y al rato rol de madre, es decir, que esas personas, máscara, que también lo atribuía a este término a lo que pasaba, ¿no? En el teatro griego, de la famosa máscara que se ponía para representar un personaje, cada una también tiene un personaje. Por eso cuando tú dices al principio, ¿no? Que eran múltiples las posibilidades del arquetipo, creo que también Jung hace explícito en otras partes, pues cómo esta pluralidad, perdón, de arquetipos son tan variables conforme hay todas estas combinaciones y estas posibilidades de representación muy variada, ¿no? Creo que también al final acaba siendo también dinámico en dar las posibilidades de muchos tipos de arquetipos, ¿no? Bueno, yo aquí haría como una, me surgen dos como inquietudes. La primera es el sentido del arquetipo que Jung va construyendo es histórico, ¿no? O sea, al principio Jung va elaborando precisamente a partir de estos 3 primeros elementos arquetípicos una propuesta. Conforme él va evolucionando, lo que va haciendo es una separación de lo que ya son propiamente los símbolos del arquetipo, ¿no? Y que ahí hay que hacer como una precisión, porque de repente tenemos el símbolo de la madre, el símbolo del andrógino, el símbolo del padre, ¿sí? Pero no necesariamente están, ¿cómo se llama? Hacen una referencia hacia un arquetipo, ¿no? Entonces,
Quizá esa sea la primera. Y la segunda es precisamente la guía técnica que empieza a proponer en su clínica Jung, parte precisamente de estos tres elementos para poder empezar a entender la mitología del sujeto y de sus sueños, así como de sus formulaciones conscientes. Y desde ese lugar empezar a desmontar el recuerdo y cómo se narra ese recuerdo, ¿no? Entonces, quizá eso puede ayudarnos un poco a entender, porque sí, en efecto, si nosotros hacemos una referencia hacia cada una de las culturas y la elaboración de sus ritos, la elaboración de sus productos, sí, podemos encontrar en una vasija ya una figura y a partir de ahí nos remite a algo, ¿no? Las Venus, las Madre Venus, ¿sí? Nos remiten precisamente ya una estructura que es arquetípica. Entonces, digámoslo así, uno es el arquetipo y otro es la función arquetípica que tiene ya el mito, ya lo que podemos ver como texto o lo que podemos encontrar como una elaboración cultural. Hasta ahí. Y en realidad habría que pues, cuestionarse la consistencia que tiene un arquetipo, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros, a lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros tenemos contacto, es con su representación. O sea, ¿cómo podemos concebir el arquetipo en su forma natural? Y es algo que me parece interesante pensar que que sea como el Tao, de cierta forma, como esta energía universal, que en realidad es todo y es nada a la vez. Y ya dependiendo de tu capacidad de conciencia o evidentemente de tu, hablo solo por el ser humano, ¿no? Como del entorno sociocultural, se le va a dar una interpretación, ¿no? Pero podría ser, esto es una hipótesis, ¿eh? Podría ser que el arquetipo sea todo y nada al mismo tiempo y que ese todo y nada ya luego tenga estas representaciones tan vastas, tan variadas, que, que enriquece muchísimo la historia humana, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en todos los dioses que han existido, o bueno, no en todos, en varios dioses que han existido y que tienen como estas formulaciones que de cierta forma como que dices, ah, pues se parecen mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo te preguntas, ¿hasta dónde está la diferencia o dónde se puede hacer la separación entre, vamos a suponer, por ejemplo, esta parte femenina y esta parte masculina, si son como el yin yang, son una parte de un todo, ¿cómo lo haces para separarlo? O sea, no pueden existir solos. A lo que voy es, deben de estar entrelazados de cierta forma y nada más nosotros los separamos para poder entenderlos de forma consciente, para poder entenderlos de forma, pues, humana, mental, ¿no? Así de, ah, ok, está esta parte femenina y está esta parte masculina, pero porque nosotros necesitamos entenderlo así. En una de esas son indistinguibles y nada, y están en un todo, ¿no? Están como entremezclados y los dioses es igual. Cuando ves las características de algunos dioses, dices, bueno, pues tienen estos atributos que también lo comparte con este otro y también lo comparte con este otro y también lo comparte de cierta forma con su polo opuesto. Entonces, es un eje, ¿no? Y ya no pueden ser como, ya no los puedes como que sacar, de independizar, hacerlos autónomos, porque forman parte de algo entrelazado, de un todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el arquetipo, digamos, en su forma más pura, es esta energía psíquica o bueno, esta energía vital o no sé cómo decirlo, la verdad pensé en el Tao y ya lo que nosotros hacemos son representaciones de esa energía que está ahí, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, a propósito de lo que dicen, encuentro que una conjunción de los aspectos masculinos y femeninos en la cultura mexica ya casi al final de su existencia es la representación de Tlaltecutli. Tlaltecutli se dice, la diosa de la tierra. Sin embargo, el nombre es el dios tierra. Entonces, ¿cómo es eso?
masculino y femenino en una sola entidad, una sola representación, y es la madre tierra que devoraba todo lo vivo, la boca de la tierra que es un pozo a donde van los desechos de todo lo viviente una vez que ha muerto, pero para procesarlos y volverlos a la vida en forma diferente. Esa conceptualización es muy valiosa y es pues de un alto contenido simbólico y seguramente se atiene pues a esta conjunción de lo biológico y de lo psíquico y de lo cultural. Tlaltecuhtli como masculino femenino. Y también escuchándolos recordé que Moctezuma Xocoyotzin, cuando se entera de la llegada de los españoles, va a meditar, pero no sube al Popo o al Iztaccíhuatl, sino que va a Chapultepec, donde existe una cavidad, una profundidad, en cuyo fondo está el alma de Huémac Quetzalcóatl, y allí a preguntarle qué hacer ante la decadencia y la caída de su imperio. ¿Qué busca? Una cavidad, o sea, una representación femenina de sabiduría profunda. Se inspira allí. Eso es. Oye, y además, bueno, sí, ¿no? Que esto que hemos estado leyendo acerca del carácter masculino-femenino siempre, ¿no? De la creación de la naturaleza en Mesoamérica y de la formación teogónica también griega, ¿no? Del cielo y Gea femenino. Pero por eso me parecía muy interesante ya como Laura hacía una visión muy dinámica, donde precisamente decía John cómo había una serie de representaciones específicas, masculino-femenino, o en las modalidades de personalidad, extraversión, intraversión, que eran modalidades que nos hablaban de un perfil, ¿no? Hay gente extrovertida, gente introvertida, pero que él claramente decía que eran polaridades que no eran etiquetas cerradas, sino más bien eran procesos que se iban combinando entre todos para darnos una dinámica de comprensión, pues precisamente en donde las polarizaciones nada más nos sirven como marco de referencia para luego tener una visión compleja, dinámica de todas las interconexiones más finas que existen entre cada una de esas polarizaciones, ¿no? Y me recordaba mucho, pues, toda la propuesta que hace Prigogine acerca de la relación en que hay entre función y estructura, en donde la estructura, pues, siempre nos va a ayudar a entender algo, ¿no? No podemos entender un cuerpo humano que no está hecho de órganos, y de esos órganos hay tejidos, y esos tejidos hay células compartimentalizadas en estructuras, pero que están en una función continua, de tal forma que la función hace estructura y la estructura genera funciones. Y claro que tenemos que hablar de lo masculino y lo femenino, pero al mismo tiempo, al hablar de ellos, al hablar de esas estructuras polares, tenemos que hacer este juego fino de estarlo entremezclando para ver qué tanto hay una y qué tanto hay de otra, y que dicho sea de paso, sirven un poco para ver cómo es que el individuo, que también lo dice Jung, que va causando, va pudiendo lograr su individualización, su individuación, lo va haciendo en función de que recopila todo el inconsciente colectivo, todo lo que arquetípicamente lo constituye, ¿no? Una vez que se recopila todo lo que lo origina, se puede hacer esa autonomía, pero es un individuo autónomo que trae todo lo demás. Entonces, movernos entre estructura, función, todo el tiempo de una manera dinámica que nos cuesta mucho trabajo y que también, dicho sea de paso, que en la clínica nos recuerda cómo los trastornos de personalidad más graves tienden a polarizar y les cuesta trabajo con más soltura poder ver todos esos estados
intermedios, ¿no? Una personalidad borderline con dificultades para poder ver todas las tonalidades intermedias y que tiende a polarizar idealizando y devaluando, le cuesta trabajo hacer estos procesos, ¿no? De integración. Y por eso, rescatando estos comentarios que están haciendo, me encantaba la posibilidad de ver estructura, función, todo el tiempo en cómo sea el movimiento, pues. No lo dejamos de ver en clínica, estructura, función, aunque entre nosotros habrá quien se preocupa más por la estructura y no solo la estructura psíquica, sino la estructura orgánica, fisiológica. Hay muchos psiquiatras que solamente piensan en la función cerebral y en la función bioquímica y no lo psíquico, que es la construcción a partir de lo que dice Javier, la función de la estructura. Es una metafunción, una metaelaboración, el psiquismo. Y a nosotros me parece que es lo que nos corresponde captar y trabajar, el psiquismo. No tanto la estructura, es para los anatomistas, los neurólogos, los neurofisiólogos, hay que se dediquen a eso. Eso es, por lo pronto yo haría eso, ese deslinde. Inclusive en esta perspectiva de epistemología rigidizada, la etiquetación psiquiátrica basada en un manual diagnóstico que constriñe esquizofrenia de tal tipo, bipolaridad, depresión, que puede tener una gran utilidad para poder ubicar algunas dificultades, en un extremo polarizado se convierte en una epistemología etiquetadora, ¿no? Donde se etiquetan como si fueran enfermedades y se nos olvida en esa polarización extremista ver la riqueza y la dinámica de la intercorrelación desde las diferentes perspectivas psicopatológicas y al mismo tiempo esa perspectiva polarizada, etiquetadora, psiquiátrica también limita esta visión de historia particular, en donde estamos viendo el problema de un paciente en particular y no es el esquizofrénico de la cama 20, el bipolar de la cama 13, ¿no? Sino es una persona que puede llenar criterios diagnósticos, ¿no? Bueno, no, aquí a mí me gustaría precisamente poner como en juego este sentido dinámico que después fue retomado por el humanismo psicológico, la psicología humanista, en donde se incorporan precisamente algunos elementos hasta rituales o elementos prácticas mágicas para poder tratar de ayudar a que en este sentido la estructura y la función psíquica se restablezca. Porque acá no hay que olvidar dos cosas. Nosotros, por eso cuando iniciaba, decía yo, si uno piensa en el proceso histórico del psicoanálisis, las escuelas tienen una tendencia política, una tendencia económica, sí, social, y han ido defendiendo desde ese lugar muchas de sus aportaciones. Pero en el sentido, digamos, integral, cuando nosotros vamos pensando en una dinámica, en una dialéctica de las propias teorías, lo que vamos encontrando pues es precisamente una apertura constante en cualquiera de todas de las teorías. Jung en ese sentido es muy rico porque lo que permite es tener una serie de coordenadas a partir precisamente de estos tres elementos, en donde lo que vamos viendo cómo nos va angustiando. Que a veces este sentido es la madre, a veces este sentido de integración es una madre devoradora, a veces es una madre paridora, a veces es una madre constructiva o es una madre amamantante, ¿sí? La que nos va como ayudando a entendernos, a cuidarnos, ¿no? O vamos encontrando al padre guerrero que nos protege, como al padre castrador, como al padre
es, ay, se me fue ahorita el legislador, ¿no? El que nos da la ley, el que nos da el orden. Y claro, si nosotros pensamos en esta dinámica, podemos ir integrando también dentro de estos elementos una funcionalidad, porque ahorita que decía Javier acerca precisamente de la esquizofrenia, la propia elaboración cultural ha ido ayudando a entender históricamente o integrando precisamente estas disfunciones, ¿sí? Y claro, tenemos, por ejemplo, la elaboración del loco, el orate, como una forma simbólica que nos remite precisamente a que hay un otro hablar y que en ese otro hablar hay verdades que no tienen que ver con la racionalidad, ¿sí? Y que no se le denosta nada más, es decir, no nada más es el orate que está apartado social, sino que a veces ese orate habla en lo divino, a veces nos da un sentido mucho más amplio y nos va dando una posibilidad de integrar en el mundo anímico, ¿sí? Una respuesta, ¿no? Eso había querido puntualizar, ¿no? Oigan, por cierto, el tiempo se nos fue volando y ya tenemos que hacer como un cierre cada quien, porque ya estamos muy colgados, entonces no sé si cada quien quisiera cerrar esta primera sesión donde nos concentramos más en el inconsciente colectivo y arquetipo. No sé si quisieran cerrar cada quien con algún comentario. Yo me gustaría decir lo que no es un arquetipo, ¿no? Un arquetipo no es una imagen, no es un tema específico, no es una idea adquirida por la humanidad, ¿no? Del arquetipo tenemos que pensarlo como la posibilidad de una representación psíquica y que conforma todo este conjunto de representaciones psíquicas van a compartirse con la humanidad, digamos, ¿no? Y entonces es una estructura psíquica común. El arquetipo no lo podemos conocer de manera directa, así como Laura nos ilustró muy claramente. No lo podemos conocer, ¿no? Sino simplemente algunas representaciones podemos intuir que ahí está el arquetipo cargado de material inconsciente completamente. Entonces, pues esto no, nos dificulta pues como la tarea, ¿no? Siempre que hablemos de arquetipo tenemos que tener en cuenta que son representaciones colectivas, o sea, no son solo del individuo, porque aunque los individuos, por ejemplo, pensaba yo en una pareja que recién se conocen, recién se enamoran, recién se casan, ellos van a elaborar un mito de su relación y ese mito lo van a ir contando y haciéndolo crecer en el día a día, ¿no? Pero construyen un mito de su relación. Entonces, este mito personal de la pareja, pues tiene, por supuesto, sus raíces en contenidos colectivos inconscientes que pudiéramos decir primitivos y arcaicos, ¿no? Por eso es que la pareja puede construir ese mito propio de su relación fantástica y maravillosa, ¿no? Entonces, pues de ahí que tengan este aspecto inconsciente, amplio, no definido con precisión, ni explicado completamente. Y ahí yo pensaría que un ejemplo para mí es, por ejemplo, las religiones, ¿no? Las religiones, cómo
se basan en muchos aspectos arquetípicos y puede extenderse a un enorme grupo o a un gran grupo de personas a las cuales esa religión les dice algo, ¿no? Y todo es por medio de estos simbolismos, ¿no? Por ejemplo, lo divino, ¿no? Pues si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo divino? Ajá, pues es un concepto dificilísimo de captar, pero en la religión sí tiene un constructo y una representación, y es lo que une a todo ese grupo eh, que cree en esta religión. Eso fue como ejemplo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo me quedaría con la riqueza, eh, que se puede ir interpretando y es amplia y enorme, y no restringirnos en aspectos estrechos, ¿no? Con eso yo acabaría. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con comprendiendo que más o menos como dijo Carmen, lo arquetípico es totalmente terreno de lo inconsciente y por lo mismo es inaprehensible en una cuestión racional. Es decir, no puedes juzgarlo, no lo puedes criticar, no lo puedes observar como algo científico, empírico, porque simplemente, como bien dijo, ¿no? Son conceptos demasiado abstractos para poder ponerlo en palabras o para poder ponerlo en una cuestión rígida y encuadrada, ¿no? O sea, un arquetipo solo se va a poder entender a través de la imagen, a través de este lenguaje simbólico, a través de la riqueza que se compacta en un solo icono, que se compacta o que se sintetiza en un símbolo, ¿no? Y la verdad es que creo que de cierta forma toda esta cuestión es otro lenguaje humano, ¿no? Si bien tenemos el lenguaje racional de vigilia, el lenguaje pues del día a día, del cotidiano, ¿no? Tenemos esta cuestión verbal lingüística, pues también tenemos esta cuestión de imágenes, de profundidad, de inconsciente y de forma espontánea, porque también es eso, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra. construir, a predisponer de cierta forma lo que se va a decir. Ya estamos como muy cuadrados. O sea, esto que hicimos, por ejemplo, es algo estructurado, ¿no? Y estamos conversando en un espacio psíquico ya estructurado. ¿Por qué? Porque dijimos que va a ser sobre arquetipos, dijimos que va a ser nada más la introducción del inconsciente colectivo y ya tenemos predispuestos más o menos las ideas que queremos poner y, bueno, presentar ante los otros, ¿no? Todo esto es como lenguaje verbal, lingüístico y yo diría organizado, estructurado, ¿no? Pero existe también todo este otro lenguaje que para mí es más espontáneo, creativo y también está más hacia lo artístico, pero también no es un arte para mí, no sé cómo predispuesto, es un arte que sale del alma, que sale de tu parte creativa, que dices, pues no sé cómo me salió esto, pero salió, ¿no? Entonces, también es como rescatar toda esta parte del ser humano que me parece muy valiosa y la verdad es que a mí me gusta porque desde mi punto de vista es otra vez esta parte femenina que estamos como que otra vez resaltando. De hecho, pues bien, Jung decía que el alma, el ánima, era la conexión necesaria para llegar a este inconsciente profundo, ¿no? Sin el ánima, sin el alma, sin la parte femenina, no hay diálogo. Ya evidentemente en la cuestión ya racional, pues ya, y ya le podemos dar sentido y forma en nuestro cotidiano y en nuestra psique despierta, ¿no? Y pues más o menos eso sería lo que me gustaría resaltar. Evidentemente
tomar en cuenta que para Jung también era muy importante esta cuestión de la intuición, esta cuestión de, pues, como les digo, ¿no? Como muy espontánea, como de dejarse sentir, ¿no? Dejar sentir, dejar vivir y dejar que las imágenes lleguen solas, ¿no? Porque siempre va a haber algo que te enriquezca de lo espontáneo que emerge de tu inconsciente. Si tú llegas a darle como bajar un poco tus resistencias y bajar un poco esta censura y dejas que surjan estas imágenes, puede ser muy enriquecedor, no solo ya a un nivel como individual, sino también a un nivel colectivo, porque aquí es donde está la creatividad literaria, donde está la creatividad artística, donde está la creatividad en general, ¿no? Del ser humano, que eso también hay que verlo como un tesoro muy valioso que tenemos, ¿no? Y pues yo con esto cerraría. Yo quisiera tener una opinión. A mí esto poquitito que vemos y que aparte yo llegué a la mitad, ¿no? Tarde, me siento que tengo una gran dificultad para pasar en la clínica, pensarlo como una estructura. Estaba hablando Javier de estructura anatómica y función, y que eso nos ha modelado, troquelado de muchas maneras. Y yo pensaba en estructura psíquica y función psíquica, y que a partir de allí, ¿no? Habrá gente que tenga una gran dificultad para percibirla de una manera como muy estructurada, y gente que tenga la posibilidad de analizarlo o de vivirlo como una manera muy flexible. Entonces, para mí, esto me hace mucho sentido cuando se habla de la intuición, etcétera, etcétera. Pero también está una rigidez mía por deformación, como decía Francisco, nos hemos hecho mucho a las formas de las instituciones que de alguna manera nos modelan la teoría. Entonces, que tengo que soltarme, aprender, andar un nuevo camino y poder pensar en un nuevo modo y modelo de estructuración psíquica, y también el modelo de aparato psíquico, ¿no? Creo que, bueno, dentro de lo que yo desearía sería ir adquiriendo la posibilidad de ir conceptualizando adecuadamente cada uno de los conceptos y después irlo buscando en la clínica cotidiana, ¿no? Allí. Es lo que quería decir. Yo pienso que la audaz investigación de Jung y su propuesta en ideas, en escritos, es iluminador para nosotros. Pienso que aporta una forma de entender, una forma de ver al ser humano que ilumina la sombra, las profundidades más oscuras del inconsciente subjetivo y colectivo, y que por lo tanto a nosotros que trabajamos con la psique, ante la psique de los demás, pues estos elementos nos permiten comprender más las obras del ser humano, tanto las obras artísticas como las obras de todos los días, la interacción, la vinculación, los sueños, las fantasías, el movimiento de todos los días. Todo eso es posible entenderlo y analizarlo, comprenderlo con la aportación, repito, audaz y sumamente rica que nos da Carl Gustav Jung. Bueno, quizá yo nada más me gustaría puntualizar un poco lo que había estado interviniendo acerca de entender precisamente un sentido psicodinámico del inconsciente junguiano, en donde lo que vemos es una dialéctica entre principios
entre símbolos y que sirven como coordenada para ir construyendo precisamente parte de la narrativa del psiquismo individual, pero también del psiquismo colectivo. Y que en ese mismo sentido, pensando el arquetipo está puesto, y digámoslo así, a mí me gusta pensarlo a veces como está dormido, y cuando nosotros vamos al mito, cuando vamos a la literatura, lo despertamos. Y en ese despertar vamos entendiendo un poco y vamos generando otra vez esta dinámica, que, digámoslo así, si nosotros pensamos este día y noche, que de repente lo vemos como un acto de muerte-vida, como un acto de transición, ¿no? Un acto de co-creación o de recreación, sí, constantes, ¿no? Y que en ese sentido vale la pena precisamente entender estos procesos arquetípicos que nos están expresando, porque como diría yo, nos ayudan a librarnos un poco de este sentido del dolor social, cultural, ¿sí? Ante un hecho. Y que en la elaboración de los mitos, en la elaboración de la narrativa del momento, van cicatrizando y van dando precisamente como una salida, ¿sí? Vivencial a lo que nos ocurre. Eso sería todo. Bueno, pues para cerrar yo nada más, entonces, digamos, celebraría que en este primer esfuerzo que hacemos de pasar en este encuentro de palabras entre nosotros, racional, que intentamos ir más allá de eso, hicimos con una primera entradita, ¿no? Que nos permite como pasar ese otro nivel de comprensión. Y entonces espero que el cúmulo de trabajo y el cúmulo de expresión a través del programa que tenemos nos vaya permitiendo cada vez más tener un nivel de comprensión más allá de lo racional, que luego nos cuesta tanto trabajo desprendernos, ¿no? Y agradecer nuevamente, pues entonces, para nuestra próxima sesión analizaremos los arquetipos y patrones de conducta, la relación entre inconsciente colectivo y la mitología, leyenda y cuentos, o sea, el lenguaje simbólico. Continuando con este programa que Laura Roy ha elaborado para precisamente ir pudiendo cada vez, ir entrando más a estos elementos más profundos en nuestro grupo en búsqueda del hombre arquetípico. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.